Descubierto, Millonario llegó antes a casa y lo oculto que su empleada reveló sorprendió a todos. Ricardo bajó del coche con el corazón desbocado. Había pasado toda su vida soñando con esta propuesta que, de la noche a la mañana, lo convertiría en un hombre rico. Ya no tendría que vivir con la presión de la hipoteca sobre sus hombros, ni con la duda de si su empresa de diseño arquitectónico prosperaría. Tenía una historia que contar, una razón para sentirse orgulloso. Sin embargo, al abrir la puerta de su hogar, el ambiente pesado lo desarmó de inmediato. La calidez que había imaginado se convirtió en una fría brisa de tensión. El silencio era aterrador. A la entrada encontró a doña Teresa, su empleada de confianza, con el rostro sombrío y los ojos cargados de preocupación. Ella había estado a su lado desde los comienzos de su carrera, siempre como un pilar en su vida familiar. En ese momento, el único movimiento que hacía era la ligera oscilación de su mano, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Hay algo que necesitas saber, Ricardo, sobre tu padre». Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Por qué ahora? A medida que ella comenzaba a hablar, su historia se enredaba en el pasado, desvelando secretos escondidos entre las sombras de su memoria. Su padre había sacrificado todo por la familia, pero no solo eso. Tomó decisiones que lo llevaron a ser un hombre desconocido en su propia casa, un héroe olvidado, lejos de los aplausos que merecía. La revelación parecía un eco de su propia vida, sus esfuerzos para alcanzar la cima, y preguntarse si realmente había valido la pena. Las emociones se arremolinaban en su interior. El orgullo por su éxito personal luchaba contra la angustia de conocer la verdad oculta sobre su padre. ¿Realmente había triunfado? ¿O estaba repitiendo el mismo patrón de sacrificio en su búsqueda de validación? La vida que había construido, tan aclamada por su entorno, resultaba ahora vacía cuando la medía a la luz de las decisiones de su padre. Su mente se agitaba. Había desperdiciado momentos irrecuperables con su esposa e hijos por una imagen de éxito que no comprendía del todo. Los recuerdos de su infancia, esos instantes fugaces que había dejado de lado por su trabajo, comenzaron a atravesar su mente. Las risas de su familia, los juegos en el parque, todo había quedado relegado a un segundo plano mientras se sumergía en su obsesión por ser alguien importante. Un torrente de dudas lo asaltaba. ¿Qué legado realmente quería dejar? ¿Estaba buscando reconocimiento o era la conexión familiar lo que añoraba en el fondo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al mirar el viejo diario que doña Teresa le acercó, el corazón de Ricardo parecía latir con fuerza. Una frase había quedado subrayada. La verdadera riqueza es la que se lleva en el corazón. Se dio cuenta que estaba ante una encrucijada. Debería honrar la memoria de su padre, pero al hacerlo tendrían que enfrentar sus propios fantasmas. La pregunta aplastante emergía por encima del resto. ¿Cómo equilibrar ese éxito recién adquirido con un compromiso renovado hacia su familia antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras del pasado empezaban a envolverse en su mente y la tensión crecía mientras una nueva revelación se acercaba, prometiendo cambiarlo todo. Las páginas del diario comenzaron a transformarse
en una especie de espejo que reflejaba no solo la vida de su padre, sino también la suya. Ricardo comprendía que la sombra del legado que lo había perseguido desde joven era, al mismo tiempo, el mismo que había forjado su camino hacia el éxito. Sin embargo, esa proeza tenía un costo: el distanciamiento emocional de su familia, el desprecio por la simplicidad de los momentos cotidianos. Su mente se llenó de imágenes de sus hijos correteando por el jardín, de las largas noches en que su esposa se sentaba sola mientras él trabajaba, lidiando con bocetos y planos, atrapado en un mundo que, al final, sentía que estaba vacío. ¿Acaso su padre también había hecho lo mismo? La idea de repetir la historia lo inquietaba aún más. Decidido a detener esa rueda de repetición, se apoyó en la barra de la cocina, su refugio temporal. La voz de doña Teresa seguía resonando en su cabeza, pero había algo más que la preocupación por su padre. Había un ligero brillo de esperanza. Ricardo se percató que el primer paso debía ser actuar, no por el padre que había sido, sino por el hombre que quería convertirse. Necesitaba reconciliar su éxito material con la autenticidad de su ser y lo que realmente valoraba. Empezó a reflexionar sobre cómo podría usar los recursos que pronto tendría para dar algo significativo a su familia. Se sentó en la mesa de la cocina frente a doña Teresa y le preguntó sobre su padre, sobre sus sueños y aspiraciones. Escuchar cómo su viejo había estado dispuesto a renunciar a su esencia para sostener un hogar lo llenaba de tristeza. Sin embargo, entre la nostalgia halló claridad. ¿Acaso no podía hacer el camino inverso? En lugar de olvidar su familia por el trabajo, ¿qué tal si utilizaba su éxito para crear un espacio de conexión y amor en lugar de sacrificio? ¿Por qué no hacemos una reunión familiar este fin de semana?, sugirió a doña Teresa, que lo miró con sorpresa. Quiero que todos se sientan incluidos, que se sepa que este éxito es de todos. En su mente empezaba a trazar un plan. Un tiempo dedicado a sus seres queridos, donde pudiera contarles sobre sus proyectos profesionales, pero también abrirse a su vulnerabilidad. Pero, más que eso, diseñar momentos en los cuales recolocar la familia en el centro de su vida. Con el cronómetro del reloj marcando la inminente llegada del fin de semana, Ricardo empezó a sentir el peso de la urgencia. Aquella presentación de los proyectos que había esperado llegar a hacer sería solo una fracción del cambio que deseaba implementar. Comprendió que también debía abrirse a sus hijos, escucharlos y aprender sobre lo que ellos deseaban, sin que él se interponga en sus aspiraciones. Mientras comenzaba a bosquejar una idea en su mente de lo que podría ser aquella reunión, un mensaje apareció en su teléfono. Era un recordatorio para su presentación empresarial. Su respiración se aceleró, y aunque el látigo del éxito parecía tentador, una pequeña voz en su interior se alzó con fuerza. No olvides lo que realmente importa. El dilema inmediato le hizo cuestionarse cómo priorizar su vida. Debía entregarse no solo como empresario, sino también como padre y esposo. Debía explorar cómo encajar esas dos facetas, manteniendo la autenticidad de su vida personal. En ese momento se dio cuenta de que cualquier cambio que buscara implementar requeriría más que solo voluntad. Necesitaba un plan que incluyera el diálogo con su familia, la disposición para enfrentarse a su propia historia y un deseo genuino de conocer lo que realmente los hacía felices. Al salir de la cocina, decidido a empezar su nueva etapa con convicción, no pudo evitar pensar en los desafíos que se avecinaban. La confrontación con su pasado no sería sencilla, pero el deseo de cambiar lo guiaba. Sacando aire, se preparó para la tarea que tenía frente a él, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro radical, donde la verdadera riqueza comenzaría a brillar con el poder de la unión familiar.
Pero lo inesperado estaba por ocurrir. Mientras se preparaba para el encuentro con su familia, una llamada inesperada interrumpió sus planes. La voz al otro lado de la línea era familiar y a la vez inquietante. «Necesitamos hablar, Ricardo. Hay algo que no te he contado». El eco de la voz al teléfono se mantenía vibrante en la mente de Ricardo, mientras su corazón percutía en un rítmico tamborileo de ansiedad. La inminente conversación parecía sacudir los cimientos que estaba intentando edificar. ¿Qué podría ser tan urgente?, reflexionaba mientras se retiraba al patio trasero para despejar su mente. Lo complicado del momento era no solo el contenido de esa llamada, sino cómo ésta interrumpía la transformación que con tanto esfuerzo había comenzado a construir. Los colores vibrantes del atardecer lo rodeaban, y por primera vez en semanas fue consciente del espacio que ocupaba. La brisa era suave, como si intentara acariciar sus preocupaciones, pero la llamada seguía enredando su conciencia. La voz era de Verónica, su asistente, pero los matices de desesperación la hacían sonar como alguien con un secreto apremiante. Como arquitecto, Ricardo había aprendido a enfrentar los retos de manera analítica, separando las emociones hasta que pudiera evaluar la situación con claridad. Sin embargo, en cuestiones personales, era una tarea monumental. A pesar de su éxito en el trabajo, sentía un abismo de incertidumbre al acercarse a su vida familiar. Así que se permitió unos minutos para respirar, buscar un punto de anclaje antes de que se convirtiera en un remolino. Mientras los niños jugaban en la distancia, se planteó que era crucial ser honesto en esta nueva fase de su vida. Como si la claridad que había encontrado en la cocina se estuviese escurriendo entre sus dedos, decidió que necesitaba escuchar a Verónica antes de cualquier otra cosa. Los secretos y las verdades ocultas eran un laberinto que había navegado durante años, pero quien lo ayudara a salir de él dependía de su voluntad de confrontarlo. Hizo una pausa y luego fernó el número de su asistente. Su voz, esta vez, parecía más firme. «Verónica, ¿qué ocurre? Me dijiste que necesitabas hablar». «Ricardo, lo que tengo que decir puede cambiar muchas cosas. No sé cómo reaccionarás, pero debemos abordar el tema de inmediato», le respondió sin rodeos. Tomando aire profundo, Ricardo intentó adivinar lo que podría estar ocurriendo. Todo lo que había construido o anhelado podía estar en juego. «Dime, estoy listo», dijo, con una mezcla de reticencia y determinación. La respuesta no tardó en llegar, pero las palabras que siguieron deshilaron el velo de su realidad. «Hay algo sobre tu padre que no sabías. Estaba involucrado en más de lo que la familia cree. A veces lo ocultaba, pero su legado no es solo el trabajo. Hay una parte fascinante de su vida que jamás compartió, algo que hizo para mantener a flote su legado familiar». El suelo pareció moverse bajo sus pies. La revelación amenazaba con trastocar no solo lo que había proyectado para sí mismo, sino también la imagen que tenía de su padre. La conversación se tornó intensa, lleno de descripciones que resetearon su entendimiento del hombre que había perdido años atrás. Preguntas se arremolinaron en su mente. ¿Por qué su padre nunca había hablado sobre esos aspectos de su vida? ¿Acaso había decidido en silencio seguir el camino del sacrificio, ocultando su propia historia para proteger a la familia? La idea de un legado oculto representaba tanto una oportunidad como un desafío, y su mente se agolpaba con la posibilidad de descubrir más. Al finalizar la conversación, quedó claro que la reunión familiar que había planeado debía transformarse en un encuentro basado no solamente en compartir sus logros, sino en descubrir juntos lo que realmente significaba ser parte de su historia familiar. No era solo acerca de su éxito, sino cómo podía ser un hilo
que uniera las verdades ocultas con el presente que buscaba construir. Con el telón de fondo de un ocaso brillante, Ricardo se sintió ante un nuevo dilema. No solo iba a enfrentar los fantasmas del pasado, sino que su concepto de éxito ahora dependía de reconocer las sombras que habían moldeado su vida en silencio. En este viaje, las piezas se movieron, un deseo ferviente de transformar la narrativa familiar emergía. Mientras se preparaba para ese encuentro, una nueva voz, en forma de legado paterno, le susurraba que el camino podría ser aún más complicado de lo que imaginaba, y en el silencio de la casa, el eco de la revelación de Verónica le dejó claro que su historia estaba lejos de concluir. Algo mayor se cernía en el horizonte, un capítulo que aún estaba por escribirse, el cual confrontaría no solo sus temores, sino también la historia que había estado tratando de construir con su familia. Se preguntaba si estaba realmente listo para descubrir la profundidad de ese legado y las sombras que su padre había ocultado. Sin duda, la llamada de Verónica no solo fue una interrupción, sino el inicio de una encrucijada que amenazaba con redefinir todo lo que creía saber. Ricardo se sentó en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano. Las palabras de Verónica resonaban como un eco persistente, llenando el aire a su alrededor de incertidumbre. La luz tenue del cuarto parecía intensificarse, mientras los objetos cotidianos cobraban nuevas dimensiones como si fueran testigos de un cambio inminente. La revelación sobre su padre había removido algo profundo en él, una mezcla de temor y ansia por descubrir lo desconocido. Había pasado años tratando de honrar un legado sin conocer su totalidad, construyendo una imagen idealizada que ahora se desmoronaba. La relación que había creído entender se torcía peligrosamente, y cada fragmento del pasado llamaba a ser confrontado, aunque el miedo a lo que podría hallar era aplastante. Se levantó decidido, sintiendo la necesidad de empoderarse frente a la confusión que lo envolvía. Decidió que no podría transformar la visión que tenía de su familia sin antes entenderla completamente. A menudo, como arquitecto, había establecido las bases de grandes edificaciones, pero esta vez las bases eran su historia. Era momento de reflexionar. Tras un profundo suspiro, se sentó nuevamente y comenzó a garabatear ideas en una hoja. ¿Qué significaba realmente ser parte de su familia? ¿Y cómo cambiaría su vida profesional una revelación así? Con cada palabra escrita, sentía que la imagen de su padre, aunque ya desgastada, empezaba a tomar forma nuevamente, pero esta vez con sombras y luces que necesitaba explorar. Hacerlo requeriría valentía. A la mañana siguiente, el aire fresco le trajo una sensación de renovación. Ricardo decidió que no podía enfrentarse a su familia sin haber hecho primero su propia investigación. Se sumergió en la tarea de buscar documentos, fotografías y cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre esa parte fascinante del legado de su padre que Verónica había mencionado. Su estudio se convirtió en su santuario, lleno de recortes y archivos como si cada uno fuera una pieza de un rompecabezas que aún no podía ver. Horas pasaron mientras la luz del sol se deslindaba por la ventana, y con cada archivo que revisaba, su imagen paternal se transformaba en algo más complejo. Su padre no solo había sido un arquitecto exitoso, había sido un innovador, un soñador, con luchas internas que nunca había compartido. Ricardo se dio cuenta de que a menudo había proyectado sus propios miedos en la figura de su padre, incapaz de ver todo lo que había enfrentado. Este reconocimiento de la humanidad en su progenitor comenzaba a cambiarlo. El día de la reunión familiar se acercaba rápidamente. La ansiedad se mezclaba con emoción mientras comenzaba a trazar un plan. No quería solo compartir sus logros, quería crear un espacio para conversaciones significativas,
un espacio donde se puedan desvelar verdades y fomentar la conexión. Se dio cuenta de que su éxito profesional, aunque admirable, palidecía en comparación con el éxito de ser un buen hijo. Mientras preparaba su discurso, un nuevo dilema surgía en su mente. La idea de compartir la verdad sobre su padre en ese entorno familiar generaba dudas. Las revelaciones pasarían como un legado de revelaciones, o surgirían otras tensiones que podrían fracturar lo que quedaba del vínculo familiar. La incertidumbre perforaba su mente, debilitando su resolución al mismo tiempo que la consolidaba. El día del encuentro llegó, y la sala familiar estaba llena. La tensión era palpable, y Ricardo sintió que cada mirada llevada hacia él contenía expectativas. Había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado de su padre, sino también el suyo. Con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que no podía dar un paso atrás. Ahora, todo se centraba en la verdad, y con cada palabra que se preparaba para pronunciar, sabía que su vida y el destino de su familia estarían definidos por lo que decidiera revelar. Y en ese instante estaba preparado para más que descubrir su historia. Estaba listo para desafiar su propia identidad. Pero antes de que pudiera comenzar, un nuevo mensaje llegaría a su teléfono, uno que podría deshacer todo lo que había planeado. El eco del futuro apenas comenzaba a sonar, mientras el legado de su padre aguardaba su revelación. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras su teléfono vibraba inquietantemente sobre la mesa. El mundo a su alrededor se desvaneció por un momento, y todo su enfoque se centró en esa pequeña pantalla que podría contener la respuesta a un enigma que había estado construyendo durante semanas. La adrenalina comenzó a circular a través de sus venas, y el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Tomó el teléfono con manos temblorosas. El mensaje provenía de Verónica, y aunque el contenido era una incógnita, su mente ya había comenzado a anticipar una avalancha de posibilidades. Sería una confirmación de un descubrimiento sobre su padre, o quizás algo que podría arruinar el momento que tanto había esperado. Se obligó a respirar profundamente antes de abrirlo, pero en lugar de una bomba informativa, lo que leyó lo dejó paralizado. Un simple manoseo de datos, un comentario inesperado sobre una reunión que su padre había tenido con una figura importante en su vida profesional. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado tan ensimismado en su propia búsqueda que había olvidado explorar los vínculos que su padre había tejido fuera de la familia. La revelación golpeó con fuerza. Durante años había estado intentando entender su propia identidad a través de una figura idealizada, sin pensar que había aspectos del legado familiar que no pertenecían a su historia directa. La necesidad de respuestas se transformó en una nueva certeza. Debía explorar más allá de la imagen de su padre como un hombre exitoso y ver la influencia que otros habían tenido en su vida. Al instante, Ricardo se sintió impulsado a actuar con un sentido más agudo de urgencia. Sabía que en cada conversación que había tenido sobre su familia, había omitido partes cruciales que podían ser claves para conseguir una comprensión más profunda. Sin pensarlo dos veces, cogió su coche y se dirigió al archivo que Verónica había mencionado. Sus dedos, al tomar el volante, temblaron de anticipación. Sabía que la búsqueda de su verdad no terminaría en la reunión familiar. Cuando llegó, el lugar estaba desbordado de documentos, fotos y testimonios, fragmentos de historias que no eran suyas, pero que siempre habían estado entrelazados con la vida de su padre. Ricardo se dedicó a buscar con ahínco. Cada fotografía no solo representaba a un hombre en la cima, sino también a un ser humano con limitaciones y ambiciones. Poco a poco fue construyendo un mapa que lo llevaría a comprender su propia trayectoria.
Las horas se convirtieron en días, y Ricardo se encontró sumido en conversaciones con colegas de su padre. Cada interacción traía consigo nuevos ángulos de la historia que había creído conocer. Fue entonces cuando se dio cuenta de la extraordinaria capacidad de las personas para moldear una existencia. Emerge de sus experiencias, de sus luchas y sus éxitos, más allá de la esfera familiar. Pero por cada pieza que encajaba, el rompecabezas se complicaba. Descubrió secretos que podrían cambiar la percepción de su padre irreversiblemente. Sin embargo, lo que más le impactó fue darse cuenta de que cada revelación de su padre resonaba también en él. Había un hilo que unía sus vidas, un eco de los temores y las decisiones que lo habían llevado a ser quien era. Al regresar a casa, el peso de la verdad aún lo seguía. Ricardo no sabía si estaba listo para compartir todo lo que había aprendido, ni si era suficiente para sanar las fracturas invisibles que había ignorado. Lo que había comenzado como una búsqueda de su legado se había transformado en un viaje hacia su propio crecimiento personal. Sentado de nuevo en el borde de su cama, reflexionó sobre lo que realmente significaba ser parte de esta familia llena de secretos. Sintió que cada revelación no solo testificaba el pasado, sino que también desafiaba su presente y, sobre todo, su futuro. Mientras contemplaba el camino por delante, entendió que el trabajo real apenas comenzaba. En ese instante, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el número que aparecía era desconocido, pero la sensación de que podría ser importante lo hizo dudar. Una nueva señal de que su camino hacia la verdad apenas estaba despegando y que aún había más por descubrir. Sin saberlo, se estaba acercando no solo a una nueva comprensión de su padre, sino a una versión recién descubierta de sí mismo. El sonido persistente del teléfono interrumpió la nebulosa reflexión de Ricardo. Su corazón, que ya latía con fuerza, ahora se aceleró aún más. ¿Quién sería? La incertidumbre lo envolvía mientras lo miraba fijamente, como si lo que estaba a punto de suceder pudiera definir no solo su día, sino su vida. Decidió contestar. La voz del otro lado era familiar, aunque ominosa. Era el abogado de su padre. En un instante, el mundo que había comenzado a volver a construir se desmoronó con solo escuchar el tono grave de la voz. Le explicaron que había que revisar cláusulas de un testamento que habían permanecido ocultas. ¿Qué más había ahí que no había tenido en cuenta? Cuando colgó, la bruma de la confusión se disipó, dejando solo claridad y determinación. Había llegado la hora de encarar todo lo que había evadido. Se levantó del borde de la cama y decidió que no podía esperar más. Era el momento de tomar el control y buscar las respuestas que lo llevarían hacia su verdadero yo. Ricardo se acercó a la estantería donde guardaba algunos de los documentos que había recopilado. Estaba dispuesto a revisar nuevamente las historias de su padre, no solo para desenterrar secretos familiares, sino también para encontrar conexiones que le permitieran comprender su propia identidad. Con cada hoja que revisaba, el miedo y la determinación se entrelazaban. Mientras sus ojos se posaban en cada carta y recibo, recordó las conversaciones que había tenido con los amigos de su padre. Varias veces se había mencionado una competencia feroz, un enfrentamiento por el éxito que lo había llevado a triunfar, pero que también lo había aislado. ¿Era posible que ese mismo patrón estuviera afectando su vida? Los sentimientos de competencia y comparación a menudo lo habían arrastrado a dudar de sí mismo, y aún ahora se preguntaba si estaba tratando de llenar los zapatos de un hombre que en su búsqueda de grandeza había perdido partes esenciales de sí mismo. Ricardo decidió que iba a encarar esos mismos sentimientos. Aceptar la dualidad de su padre significaba aceptar también su propia fragilidad. Cada descubrimiento que hacía lo llevaban a cuestionar no solo lo que había heredado de su padre,
sino lo que realmente quería para su vida. La confrontación se transformó en un paisaje de introspección, donde cada secreto revelado lo alentaba a adoptar una postura más auténtica. Por fin se detuvo frente al espejo del baño. Su reflejo le pareció un extraño. En lugar de huir de su legado, debía abrazarlo. Su vida no tenía por qué estar definida por las expectativas del éxito. Era momento de escribir su propia narrativa, una que incluyera sus fragilidades y fortalezas. Con cada paso iba tomando decisiones más conscientes, moldeando un futuro que le pertenecía. Después de horas sumido en la doble tarea de revisar sus raíces y enfrentar sus propios miedos, sonó nuevamente el teléfono. La voz en la línea era temerosa. Traía consigo una revelación que cambiaría el rumbo de toda su investigación. Aún no sabía que se encontraba a un paso de descubrir vínculos inesperados que no solo pondrían a prueba su lealtad familiar, sino también su capacidad de perdonar. Ricardo sintió que sus pies se afianzaban en el suelo. Una mezcla de incertidumbre y resolución lo recorrió. Esa llamada podría cambiarlo todo. Estaba preparado para lo que estaba por venir. La conversación con el abogado resonó en la mente de Ricardo como un eco incesante, un recordatorio de que había más de lo que parecía a simple vista. Sin tiempo que perder, se dirigió al centro de la ciudad, donde se encontraba la oficina del abogado, como si cada paso lo acercara un poco más a la redención que anhelaba. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a la revelación que podría cambiar su vida por completo. Al cruzar la puerta del edificio, se sintió envuelto por un aire de solemnidad. El ambiente era opresivo y un odio latente frente al privilegio del que había sido parte lo atrapó con fuerza. Las paredes parecían observarlo y, de repente, se sintió como si estuviera siendo juzgado por decisiones pasadas que ni siquiera comprendía del todo. La sensación de encontrarse a la sombra de su padre lo llevó a cuestionar la integridad de su propia existencia. El abogado lo recibió con un semblante serio y le indicó que tomara asiento. Ricardo podía ver que el hombre intentaba disimular su incomodidad, como si les aguardara una verdad difícil de procesar. Al abrir los documentos en la mesa, el sonido de las páginas le pareció un presagio de lo que estaba por descubrir. Con cada palabra que el abogado pronunciaba, se cuenta una historia que había permanecido enterrada. Los detalles eran complicados, pero había algo que sobresalía. Una decisión de su padre había impactado no solo su futuro, sino también el de muchos que habían sido parte de su vida. La revelación de que pasajes del testamento contemplaban a una serie de empleados y amigos de su padre dejó a Ricardo paralizado. ¿Cómo había podido su padre, un hombre notoriamente exitoso, dejar de lado la esencia de lo que significaba ser humano? Ricardo sentía un torbellino de emociones. La rabia, la decepción, el asombro, todo entrelazándose como un tejido desgastado. A medida que el abogado continuaba explicando las implicaciones legales y financieras del testamento, una idea se afianzaba en su mente. Debía actuar, no solo por sí mismo, sino por las personas que también habían sido vulnerables a las decisiones de su padre. Este era su momento de dejar de lado la sombra del legado y comenzar a construir su propia posición ética. Movido por un impulso renovador, Ricardo propuso al abogado que podría ser el puente entre su familia y aquellos que habían estado al servicio de su padre. Quería organizar una reunión, una forma de reconocimiento ante aquellos que, a pesar de ser relegados, habían sido parte del éxito de su padre. Su insistencia provocó una mezcla de sorpresa y respeto en el abogado, quien lentamente comenzó a ver el brillo de una nueva dirección en aquel hombre que antes parecía perdido. La salida de la oficina no fue solo un acto físico, sino una experiencia transformadora. Ricardo sintió que caminaba con un propósito. Era momento de revelar su voz y actuar desde una perspectiva diferente.
Las dependencias emocionales que lo mantenían anclado comenzaban a desvanecerse, y por primera vez experimentaba el poder de su autonomía recién adquirida. Esa noche, mientras revisaba los nuevos planes que había esbozado, un mensaje llegó a su móvil. Era un nombre que no había escuchado en años. Alguien que había tenido una relación cercana con su padre. La línea entre la reconciliación y el desafío se dibujaba ante él, y con ello una pregunta latente. ¿Cómo impactaría su vida y la de aquellos que le rodeaban este reencuentro inesperado? Ricardo sintió que el ciclo de descubrimiento apenas comenzaba, y la otra parte de su historia estaba a punto de ser revelada. ¿Qué significaba realmente el legado que había heredado? La notificación del mensaje reverberó en la mente de Ricardo como un destello de luz en medio de una oscuridad recién descubierta. Se quedó mirando el teléfono, el nombre de la persona desconocida agitando un torrente de preguntas. Inmediatamente sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Y si esa conexión traía consigo verdades ocultas de su padre que debían ser confrontadas? Decidido a transformar su inquietud en acción, tomó aire y abrió el mensaje. Se trataba de una antigua asistente de su padre, alguien que conocía no solo su vida pública, sino también los entresijos de su carácter. Aquellas breves palabras lo invitaban a un café, un encuentro que podría iluminar las sombras que aún lo rodeaban en relación con el legado de su padre. Cada decisión cuenta, pensó mientras revisaba su atuendo. No era solo un encuentro casual, era una oportunidad para despojarse de las certezas que lo habían acompañado hasta ahora. Debía prepararse. Había algo visceral en reconocer que su historia no solo se definía por el nombre de su padre, sino también por las decisiones que él mismo estaba comenzando a tomar. El café elegido era un lugar donde sus padres solían ir. En el interior, el aroma de café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones que llenaban el aire. Ricardo, al entrar, se sentó estratégicamente en una mesa que le permitía ver la puerta, una medida de control que ahora le resultaba natural. ¿Quién lo miraba a él en lugar de al hijo de un hombre poderoso? ¿Sería esta reunión una oportunidad para ofrecer una nueva narrativa? A través de la multitud, vio a la mujer acercarse y por un momento sintió una oleada de nostalgia. Su voz era familiar y pronto quedó claro para ambos que el vínculo iba mucho más allá de una simple relación laboral. Al presentarse, fue como abrir un libro que había estado cerrado durante mucho tiempo. «Leonor», dijo, ofreciendo una mano para estrechar la suya. Las primeras palabras cayeron pesadas entre ellos como un presagio. Tu padre era un gran hombre, pero también tenía sus secretos. Ricardo sintió que la verdad vibraba entre ellos. Cada revelación que Leonor compartía se tornaba una mezcla de admiración y decepción. Había historias sobre decisiones difíciles, momentos de vulnerabilidad y, sobre todo, la lucha interna que su padre enfrentaba con respecto a su propia moralidad. La figura de su padre se iba configurando como la de un hombre, no como una leyenda. Mientras la conversación fluía, la imagen de un padre distante comenzaba a adquirir matices. Leonor, a través de recuerdos vívidos, le ofreció el entendimiento de una vida que había sido privada en muchos sentidos. Ricardo comprendió que los logros de su padre habían dejado huellas profundas, pero también que esas huellas eran ricas en matices de humanidad, miedo, ambición, amor y arrepentimiento. Impulsado por un sentido de renovada claridad, Ricardo decidió que esta revelación no sería solo el eco de un pasado, era el impulso necesario para construir una nueva narrativa. Mientras hablaban, se le ocurrió que podría compartir las historias de Leonor con los otros que vivieron y trabajaron al lado de su padre. Era una forma de resignificar el legado, de hacerlo inclusivo. Al concluir su encuentro, surgió una pregunta que lo desconcertó.
¿Y si el verdadero legado de su padre no se trataba de riqueza o poder, sino de las conexiones humanas que había construido, incluso aquellas que había inadvertidamente roto? Cuando se despidieron, un impulso de determinación lo invadió. Tenía un nuevo rumbo, una misión. Su mente estaba agitada por la dirección que tomaría a continuación. La idea de contar la historia de su padre desde un nuevo prisma lo empoderaba, pero la sombra de lo desconocido todavía acechaba. ¿Qué más podría descubrir sobre el hombre al que había buscado entender? Al salir del café, Ricardo sintió que el peso de su linaje se transformaba. Ya no era una carga, sino un desafío. La pregunta persistente que ahora mantenía en su mente era: ¿estaría preparado para enfrentar la verdad que significaba desenterrar la historia de su padre? La respuesta lo llevaría, inevitablemente, hacia un destino que aún no podía vislumbrar. La mañana siguiente, Ricardo se despertó con la mente intrigada y lista para formular un plan. Había sentido una chispa de propósito tras su encuentro con Leonor, y no quería que esa energía se esfumara. Cada detalle de su conversación resonaba en su interior, provocando una serie de reflexiones sobre el legado de su padre. Sin embargo, la intromisión de Leonor había abierto más preguntas que respuestas. Ricardo se propuso trabajar en una presentación. Su intención era reunir a las personas que conocieron a su padre, desde colegas hasta amigos y antiguos colaboradores. A través de estas historias, confiaba en poder construir un retrato más completo de quién era realmente su padre. Se sentó frente a su ordenador, su mente burbujeante de ideas. Sin embargo, la tarea no resultó sencilla. Recordó la carga que había sentido al intentar descifrar al hombre que había admirado, y comprendió que ahora debía enfrentarse a su propia inseguridad. ¿Cómo sería posible contar las historias de otros sin ser el hijo del hombre poderoso? Algunas horas después, Ricardo decidió que lo mejor sería llamar a Leonor. Ella tenía experiencias que nadie más podría ofrecerle, podía guiarlo, ayudarlo a transformar este caos de sentimientos en algo coherente y valioso. Sin embargo, mientras el teléfono marcaba, una oleada de miedo lo invadió. ¿Y si su madre se enteraba? La idea de que pudiera ser vista como una traidora a la memoria de su padre lo llenaba de incertidumbre. ¿Era su decisión correcta? ¿Debía seguir sus instintos y ofrecer una visión nueva o mantener el statu quo? La voz de Leonor del otro lado de la línea lo sacó de su ensoñación. Hablar con ella fue un alivio inesperado. Su entusiasmo era palpable, y juntos comenzaron a trazar un mapa de lo que podría ser una reunión. A cada palabra que compartían, Ricardo sentía cómo se consolidaba su propia voz. No era solo una búsqueda de historia, era una búsqueda de su propia identidad. Pero, a medida que avanzaban en la conversación, se hizo evidente que Leonor tenía sus propios temores sobre revelaciones pasadas. Ricardo pudo percibir que había matices en su voz que sugieren que había más secretos ocultos que aún no se habían desenterrado. Intrigado, decidió que, además de compilar las historias de la vida de su padre, debía confrontar también la realidad de Leonor. ¿Qué la había llevado a trabajar con su padre? ¿Qué secretos había guardado por tanto tiempo? Entre risas y recuerdos, la voz de Leonor se volvió seria de repente. Hay algo que debes saber. Tu padre no solo era un hombre de poder, también había sombras que apenas comenzamos a iluminar. La advertencia de Leonor resonó en Ricardo, dejándolo con una inquietante sensación de vulnerabilidad. Al finalizar la llamada, un aire de determinación nuevamente se apoderó de él. Había un desafío en el horizonte, y debía enfrentarlo. Las historias podrían ser una herramienta poderosa, pero también podrían abrir puertas a lugares que temía explorar. Se preguntó si estaba preparado para la verdad que podría venir con esas revelaciones. Esa noche, mientras revisaba antiguos documentos y cartas de su padre, algo llamó su atención.
un sobre amarillento con su nombre apenas legible en la parte superior. Mientras lo abría, su corazón latía con fuerza. Lo que en su interior encontró podría cambiarlo todo. En ese momento, Ricardo comprendió que la búsqueda de la verdad era solo el inicio. La pregunta que ahora se insinuaba en su mente era: ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por descubrir quién era realmente su padre? Las sombras lo esperaban. Ricardo, sumido en la penumbra de sus pensamientos, observó el sobre amarillento en sus manos. Era un objeto simple, pero a la vez cargado de significado. Sin pensarlo dos veces, deslizó el contenido con cuidado. Al desenrollar el documento, sus ojos se abrieron de par en par ante una carta de su padre, una que nunca había visto antes. Era un mensaje personal, un intento de conexión que resonaba en cada palabra. La tinta, suave y fluida, revelaba la vulnerabilidad de un hombre que había vivido grandes sacrificios. Su padre compartía sus temores sobre el legado que dejaría, sobre el precio del éxito que había pagado. En cada línea, Ricardo sentía latir el eco de algunas de sus propias emociones. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a la cima, pero también lo habían alejado de lo que realmente valoraba. Mientras leía, la experiencia lo transformó. Aquella carta servía como un puente hacia la sanación de heridas que ni siquiera sabía que existían. Las sombras del pasado y la urgencia del presente se unieron en su mente, empujándolo hacia una realización profunda. Su verdadero legado no era el reconocimiento, sino la conexión. La vida se extendía más allá de la arquitectura y el éxito material. Era el amor por su familia, los recuerdos que aún podía construir y la posibilidad de redefinir lo que significaba triunfar. Decidido a asumir esta nueva perspectiva, Ricardo se levantó con una claridad renovada. Se sentó nuevamente frente a su computadora y comenzó a esbozar las ideas para la reunión familiar. Los documentos y relatos de su padre, así como las historias de sus compañeros de trabajo, debían ser el núcleo de esta ocasión. No quería presentar un simple relato de éxitos. Quería compartir un entendimiento de la humanidad que había encontrado en su padre y cómo esa humanidad los conectaba a todos ellos. La noche anterior al encuentro, dedicó tiempo a reflexionar sobre cómo compartiría la narrativa que había comenzado a tejer. En lugar de un discurso frío, planeaba crear un diálogo auténtico, un espacio donde cada miembro de la familia podría sentirse libre de contribuir con sus propios recuerdos y sentimientos, donde la sombra del pasado se convertiría en luz. El día tan esperado llegó. La casa se llenó de risas y murmullos, y Ricardo sintió una oleada de calidez recorrerlo. Miró a su familia, a cada uno de ellos, y cómo las historias se entrelazaban con la suya. Sonidos de sillas arrastrándose resonaban mientras sus seres queridos tomaban asiento, llenando el aire con un sentido de pertenencia. Comenzó a hablar con voz firme, pero cargada de emoción. Compartió la carta que había encontrado de su padre, así como sus propias reflexiones sobre el legado que tanto anhelaba definir. Le explicó que cada éxito profesional, cada diseño realizado, había sido en parte por las personas que habían estado a su lado. Era momento de que cada historia contada sirviera para reconectar, para limitar el ciclo de aislamiento que había creado. Mientras sus familiares compartían sus experiencias, emergieron risas y lágrimas. Ricardo se permitió sentir cada emoción, comprendiendo que las palabras de los demás eran también un reflejo de su experiencia. La historia de su padre se transformaba así, uniendo a la familia no solo a través de lo que había sido, sino también de lo que podían construir juntos en el presente. Con cada nuevo relato que emergía, una nueva conciencia personal se iba forjando en Ricardo. Vio cómo lo que había creído ser un legado de logros podría convertirse en un legado de amor y conexión.
Finalmente, la culminación de la reunión llegó cuando uno de sus hijos se levantó y, con voz firme, expresó su gratitud. Mencionó cómo siempre había admirado a su abuelo, pero también lo que significaba ver a su padre aquí, presente para ellos, dispuesto a escuchar y compartir. Aquella simple expresión fue el punto culminante de la noche. Ricardo sintió que por primera vez la historia de su familia comenzaba a reconstruirse en un nuevo camino hacia adelante. La sombra de su padre se iluminaba a través de la sinceridad, el amor y la conexión que emergían de cada historia contada. Al finalizar, comprendió que su identidad estaba ahora intrínsecamente ligada al deseo de fomentar la conexión humana. Con esto, su búsqueda de propósito y legado había tomado un nuevo rumbo, donde la verdadera riqueza no sería un simple trozo de papel, sino los momentos compartidos y las relaciones cultivadas. El futuro lo aguardaba con la promesa de un nuevo inicio. Cada paso que daba estaba marcado por la determinación de no solo ser un arquitecto de edificios, sino también de relaciones, construyendo un hogar basado en la autenticidad y el amor. La verdad de su padre había sido revelada, y a través de ella, la suya también. Con una sonrisa de satisfacción, Ricardo miró a su familia y supo que estaban listos para seguir construyendo juntos, cimentando una historia que realmente valía la pena dejar como legado. Ahora te invito a ti, que has estado siguiendo esta historia con atención, a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir relatos que inspiran. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría conocer lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía.